Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en un episodio del podcast El Zapato Aprieta del Instituto de Investigaciones Sociales. Mi nombre es Catalina Arce Aguilar. Está también por acá Andrés Dinartes Bogantes, que somos investigadores del instituto, ¿verdad? Y vamos a compartir espacio con Olga Brenes y Esperanza, trabajadoras de Selime en la UCR, que nos van a comentar un poco sobre sus experiencias laborales. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Olga Brenes. Muchas gracias por estar en este espacio. Se los agradecemos un montón. Muy buenas noches también a Esperanza por acompañarnos acá y les agradecemos muchísimo. La idea del espacio es justamente brindar a la sociedad las investigaciones que se hacen desde el instituto. Así que el zapato aprieta es para esos espacios de conversar y de discutir. Quisiéramos saber, Olga y Esperanza, cómo ha sido su experiencia como trabajadoras tercerizadas dentro de la universidad. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ven ustedes que se da la relación laboral con ustedes en la universidad, teniendo esta particularidad de que son contratadas por una empresa, pero trabajan dentro de la Universidad de Costa Rica? Ha sido bastante difícil, ¿verdad? Porque, como usted bien lo dice, somos tercializados, no somos directos de la U, no trabajamos directamente con la U. Es una empresa que contrata a la universidad para darle el servicio a la universidad de limpieza. En estas circunstancias y estas situaciones ha sido bastante complejo, ¿verdad? Porque nuestro salario no es un salario mínimo, empezando por ahí. La estabilidad económica pues, no es muy buena, ¿verdad? La estabilidad laboral tampoco. Tenemos un cierto tiempo de cada 4 años que la universidad hace estas licitaciones y de la cual se nos ve afectada nuestra salud y un montón de cosas, ¿verdad? Porque nos ponemos muy tensas, vamos a trabajar con muchas dificultades económicas, sociales y un montón, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos garantías sociales de muy buena calidad, ¿verdad? Entonces es bastante difícil para nosotros estar trabajando de esa forma porque no, o sea, no tenemos ninguna seguridad, empezando por ahí. No podemos optar por decir, bueno, voy a querer a tener casa propia y enjaranarme porque de ahí no me lo permite el trabajo en el cual nosotros realizamos dentro de la universidad. Si fuese que la universidad nos contrate directamente, ya tendríamos una estabilidad laboral, una estabilidad económica bastante bien, ¿verdad? Las garantías que ofrece la universidad para sus empleados. Entonces, todo ese panorama nos cambiaría a nosotros y obtuviéramos mejores beneficios, pero en la realidad es otra, ¿verdad? Tenemos un montón de condiciones de las cuales se nos complica mucho, ¿verdad? Al estar trabajando de esa forma. Nuestro salario es un poquito bajo de los 300.000 colones por mes. No estamos ni en el mínimo. Son dificultades que se nos presenta a diario, ¿verdad? Porque todas las salsas vienen la salsa de los buses, la canasta básica, un montón de complicaciones, ¿verdad? Que se vive ahora en la actualidad en esta sociedad, pues ha sido bastante difícil. Y tener un salario tan bajo es bastante complicado también a la vez, ¿verdad? Y nosotros en la universidad somos más de 300 empleados de la empresa Selime y somos ese montón de familias, ¿verdad? Que estamos ahí representadas. Entonces, de ahí es bastante complicado. Le dejo el pase a mi compañera Esperanza. Sí, la parte emocional también nos afecta mucho porque los empleados de la U a veces los tratan por encima, así, muy desagradable por esa parte, porque nosotros somos tercerizados. Para ellos estamos
por debajo de ellos. Yo he sufrido mucho discriminación de parte de los empleados de la UCR y son misceláneos. Y, y eso a veces uno busca, ¿verdad?, quién le pueda solucionar esa situación, pero ya todas las puertas se cierran. Yo tengo hay dos misceláneos de la U que yo he tenido así como encontronazos con ellos porque ellos se creen superior a uno. Y lo que uno ve es que dice uno, lo mismo que hace ellos, lo hago yo, con la diferencia que él tiene un salario de 1 millón y yo tengo un salario de 290,000 pesos. Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, esa es la parte que uno resiente mucho de ser tercerizado y ver de que no hay nadie que solucione eso, porque eso se sigue dando y se da y se da y entonces dice uno, ya, y por la necesidad que uno tiene, esa necesidad de trabajar, de sobrevivir con el salario que los dan. Son ese montón de circunstancias que a uno lo afectan mucho emocionalmente. Por esa razón, dice uno, qué bonito sería ser parte de la UCR, porque ya estaríamos al mismo nivel de un misceláneo de la U, aunque no con el mismo salario, ¿verdad?, que tienen ahorita, porque hay muchos misceláneos en la U que ganan 1 millón de colones. Entonces, pero yo sé que eso equivale a muchos años de estar dentro de la U. Y esa es la parte que yo he resentido mucho de parte de la U. Ahí agregar que hay misceláneos que quieren ser el jefe de nosotros, porque yo lo he vivido. Quieren que uno le haga caso a las órdenes que ellos nos dan, ¿verdad? Que tiene que ir a hacer tal cosa, que esto, que lo otro. Y ellos son empleados, son misceláneos también. Y ellos no tienen por qué darnos órdenes a nosotros. Para eso hay un supervisor, para eso contratan supervisores, para que estén supervisando las áreas y las unidades, y ellos son los que nos indican a nosotros el trabajo diario o lo que tenemos que hacer. Ya tenemos un rol de trabajo, ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Y si hay, como digamos, algo extra, ¿verdad? Quien se debe comunicar con el supervisor es el administrativo, no el misceláneo, porque actualmente está pasando eso, que el misceláneo de la U se está comunicando con el supervisor para X cosas, o sea, yo no entiendo por qué. Si estamos de acuerdo que tal vez es un coordinador, sí, pero es un coordinador de edificio. Él no tiene por qué coordinarnos a nosotros porque él no es jefe de nosotros. No sé si es que yo estaré equivocada, pero para eso la universidad contrata supervisores que estén de la empresa para que vayan a las áreas y vayan a las unidades a supervisar y a ver el trabajo diario de uno. No diario porque es muy difícil, porque se sabe que son muchas unidades y hay un supervisor por sector, pero sí digamos que, no sé, que llegue una vez a la semana y que haga el recorrido y que vea que todo está bien y todo eso, pero por eso es que la universidad pide supervisores para que ese trabajo se haga. Pero eso es lo que está pasando actualmente ahora, en estos momentos, que es bastante difícil. Vean, uno dice, puchica, en vez de ser compañeros, hacer un equipo de trabajo, trabajar bonito, o sea, tener ese complemento, y no lo hay, porque es bastante difícil el trabajar con los misceláneos de la U. Yo no estoy diciendo tampoco que todos, porque solo he estado en 3 lugares, entonces no sabría decirles si es a nivel U o solamente en el área que estoy ahorita en este momento. Pero yo digo, si nos uniéramos, si fuéramos un equipo de trabajo y que en realidad esa persona que dice que es coordinador, de verdad se ponga, como dicen, los pantalones y que sea coordinador de verdad, entonces yo creo que el trabajo pues sería bien, ¿verdad? Pero donde no lo hay, donde el nombre más bien le queda muy grande, coordinador, entonces es bastante complicado, de verdad. Esas son una de las cosas de las cuales de ahí también el misceláneo se desinfla, como uno dice, de ahí, pero ¿por qué dejan pasar estas cosas? ¿Por qué la universidad permite estas cosas? Solo, vea, solo le voy a agregar algo, le voy a decir, uno se desmotiva un montón con la universidad, porque uno dice, puchica, uno siendo empleado tercializado, a uno le exigen un montón de requisitos, le exigen un montón de cosas, que su área tiene que estar impecable, que tiene que profundizar, que tiene que estar como un ajito. Y los misceláneos de la U
¿A quiénes les exigen a ellos? Nadie les exige nada. ¿Y por qué a nosotros, de la empresa tercializada, sí nos exigen ese montón de condiciones, ese montón de cosas? Se supone que los dos, como dice Esperanza, que los dos somos misceláneos y que hay veces el salario es lo que hace la diferencia, pero los dos hacemos el mismo trabajo. Barremos, pasamos mecha, limpiamos baños, limpiamos aulas, pasillos, oficinas. Los dos hacemos el mismo trabajo. A ellos no les hacen nada ni les dicen nada porque no trabajan y no hacen nada. En cambio, a uno sí. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Por qué la universidad permite esas cosas? Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Entramos al podcast directamente en materia y tal vez las personas que nos escuchan no tengan tan claro qué es la tercerización. Entonces, comentarles que la tercerización es este vínculo laboral en el cual una empresa o una institución contrata a otra para un servicio dentro de su infraestructura. En este caso, lo que estamos hablando hoy específicamente es cuando la Universidad de Costa Rica contrata una empresa para hacer la limpieza de sus instalaciones. Entonces, Esperanza y Olga realizan labores de limpieza dentro de la universidad, pero la universidad no es su jefe, no es su empleador directo, sino que son funciones delegadas hacia esta empresa. Entonces, estas dificultades que se presentan en el espacio es algo que hemos logrado evidenciar también en la investigación, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el contrato se dice que las personas tercerizadas, pues quien tiene la responsabilidad y competencia son las supervisores que tienen directamente la empresa, pero obviamente ya al estar en el campo, en el contexto, en las aulas, pues hay muchas otras personas dentro de la universidad que ejercen esa función de supervisores o de jefes de manera de facto, en el mismo acto que se dan en esos espacios. Y además, como bien estaban también señalando Olga y Esperanza, se dan actos de discriminación, de violencia que ejercen otros funcionarios hacia estas personas por cómo realizan las funciones o cómo las tienen que realizar cuando, según dice la misma licitación, el mismo vínculo, no debería ser de esta forma. Así que eso es importante también que las personas que nos están escuchando hoy pues lo tengan muy presente. El tiempo se va rapidísimo en el podcast y ya vamos casi por la mitad de este zapato aprieta. Así que quería preguntarles también a Olga y a Esperanza cómo ha sido para ellas desarrollar esta lucha que han llevado por medio de la seccional a la cual pertenecen y que nos cuenten un poco, si es posible, a todas las personas que escuchan el podcast, cómo fue que surgió la idea de organizarse alrededor de una seccional sindical. Bueno, eso surgió a raíz de unas compañeras y el compañero que ahorita no se encuentra por acá, ¿verdad? Él está también con nosotros en la seccional. Ellos fueron los que empezaron a organizarse porque teníamos el jefe de proyecto en ese entonces, le gritaba al personal y los derechos laborales eran bastante drásticos, ¿verdad? Y así fue como se inició. En el 2018 se hizo la junta directiva. Ya tenemos 4 años de estar en la junta directiva. Ha sido pues bastante difícil, ¿verdad? Todas estas luchas porque la empresa nos ha querido arrebatar a la gente, de la cual pues ha logrado que un número de gente se haya desafiliado, pero ahí estamos, dando la lucha, conformándonos, ¿verdad? Guiándonos y también trabajando en conjunto para poder salir adelante y organizarnos mejor cada día. Tenemos espacios donde nos capacitan, ¿verdad? En derechos laborales, en diferentes temas, ¿verdad? Legales. Nos hemos organizado un poco mejor. Que la empresa sí ha tenido atropellos y nos ha querido desbancar, como dicen, ¿verdad? Nos ha querido, pues, que el sindicato ya no exista, ya no esté, porque lo que hace es meterle miedo a la gente y ese miedo ha provocado, ¿verdad? Un caos. Entonces, al final terminan diciendo que el sindicato no sirve, que el sindicato está ahí nada más de imagen. Entonces, pues ha sido bastante difícil, ¿verdad? El estar ahí presente y estar luchando, pero ahí estamos. Hemos sobrevivido a todo eso y aquí estamos con más fuerza para seguir luchando por nuestros derechos
y seguir para que nosotros tengamos mejores beneficios. No sé si Esperanza quiere agregar algo más. Sí, el jefe de proyecto que estaba anterior, pues era alguien que siempre estaba amedrantando a los compañeros y compañeras, y también los supervisores hacían esta tarea, ¿verdad? De que le metían miedo de que nosotros, el sindicato no sirve para nada, que los que estuviéramos ahí o que se desafiliaran porque el sindicato no sirve. Esa era la frase de ellos. Y muchos les metían miedo y muchos de ellos renunciaron porque a esta fecha yo creo que fuéramos como 150, pero ya se han desafiliado muchos por esa misma razón. Pero más sin embargo, nosotros continuamos en esta lucha para lograr alcanzar esos objetivos, ¿verdad? De defender nuestros derechos ante el patrón. Gracias a Olga y a Esperanza como por ubicarnos un poco, ¿verdad?, en el tiempo y la forma en la que se han organizado. A mí me gustaría aprovechar también porque se acaba de integrar Michael, ¿verdad? Entonces, para presentarlo en el espacio, ¿verdad? Entonces, Michael, bienvenido, gracias por acompañarnos y de repente también aprovechar para preguntarte a vos o a Olga o Esperanza, quien quiera responder, ¿cuáles han sido algunos logros específicos de toda esta organización y esta lucha que nosotros sabemos que, verdad, que ha sido súper fuerte y que ha implicado un montón de cosas, pero si logran identificar algunos logros en específico? Bueno, hemos logrado muchas cosas, como dicen las compañeras, pero sí, se han visto, primero se ha visto el respeto hacia el sindicato con la nueva jefatura, dicen las compañeras, muy cierto, dictaduras pasadas, por fue el testimonio, cuando yo fui primer sindicalizado, uno de los jefes de ahí decían que cuatro gatos no iban a sacarlo a él, que él era más preparado que nosotros, que no teníamos nada de suyo, y demostramos todo lo contrario como sindicalistas, y hemos visto el respaldo de muchos compañeros, de muchos estudiantes, profesores, Joseph Chávez como secretario general, y la lucha que ha hecho Olga con otras fuentes ahí muy importantes, y de verdad que se han visto objetivos muy claros. Una de las cosas que nunca se me va a olvidar fue que una vez para la pandemia no nos iban a pagar el salario. Lo que es el anterior jefe que estaba, señor Rojas, le dijo a Olga que le ayudáramos porque todos íbamos a quedar sin salario, y ella metió el apoyo ahí. Yo no sé cómo hizo, pero al final se movió muchas influencias y se logró que se nos pagara el salario. Y fueron tantas cosas que hemos pasado por tempestades, como dicen las compañeras. Somos testimonio viviente de que verdaderamente sí se puede salir adelante, y más con esta nueva unión de la juventud. Para nosotros es importante que nos... Gracias por recibirme y disculpen por haber llegado tarde. Buenas noches. Nosotros hemos ganado el que nos paguen Semana Santa, el que nos paguen las vacaciones, en que nos paguen el día del funcionario, porque esas cosas no nos las estaban pagando. También para la pandemia nos iban a despedir a todos y yo interpuse una denuncia pública. Por medio de eso, la universidad y la empresa tuvieron una conciliación ahí y al final se logró y hicieron un contrato ahí diferente. Al final no despidieron a nadie. Como dice Michael, ese día no era que no nos iban a pagar, ese día era que no nos iban a pagar el aguinaldo, que nos iban a dejar sin aguinaldo. Entonces también interpuse una denuncia pública y para el día siguiente ya estaba todo solucionado, ya nos pagaron el aguinaldo y todo eso. Pero bueno, yo le agradezco en ese momento al jefe que estaba de proyecto que se contactara conmigo, porque me dijo que si yo no estaba en la reunión, y yo, no, ¿cuál reunión? Entonces ya me explicó y me dijo, me dice, yo necesito que usted haga algo que nos ayude, porque nos vamos a quedar sin aguinaldo todos. Entonces se accionó, sí se logró, ¿verdad? Al final, pues sacar la lucha, también con esta situación de que estábamos pasando, que estábamos en una incertidumbre que no se sabía si Selim iba a ganar la apelación o la iba a perder. Estábamos haciendo el todo por el todo para poder que Selim me quedara, ¿verdad? Y al final, pues se logró. Selim me ganó la apelación y vamos para 4 años más, si Dios lo permite, ¿verdad? Para seguir luchando y seguir por esta tercialización para poder quitarla, donde nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Trabajando en conjunto, como le digo, la junta directiva hemos trabajado bastante para que todo esto se realice y se pueda hacer efectivo, ¿verdad? Que los resultados están ahí y se logran. Cuando las personas se organizan, se logran bastantes cosas. Y hemos visto aquí que nosotros, pues,
a pesar de que nosotros nos organizamos y sin ningún conocimiento, ¿verdad? Hemos llegado a obtener grandes cosas. Por lo mismo, porque nos hemos capacitado, hemos tenido un montón de series de capacitaciones de las cuales nosotros ya podemos objetar y conocemos un poco las leyes y ya tenemos el teje y maneje, los derechos laborales y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces ha sido bastante bonita la experiencia en estos 4 años, estar al frente y poder demostrarle a la gente de que de verdad sí se puede. ¿Por qué? Porque la tercerización comenzó en el año 1980 y no ha acabado. A la actualidad estamos igual. Entonces, tenemos que seguir luchando para poderla quitar. ¿Y cómo se lucha? Que todos nos unamos, que todos seamos una sola voz para poder llegar al objetivo y poder obtener mejores beneficios para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Olga. Ya estamos llegando al final del podcast. Nos quedan los últimos minutos. No sé si Esperanza y Michael desean hacer algún cierre, además de lo que ha mencionado Olga ahora. Bueno, sería eso, que si todos los organizamos y los unimos en una sola voz, pues alcanzaríamos las metas que tenemos propuestas. Pero es una lucha muy constante porque muchos de los compañeros siempre están atemorizados, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no se avanza. Y es muy difícil porque muchos de ellos siguen pensando en que el patrón los va a echar, en que el patrón les va a hacer esto, lo otro. Y por esa es la razón de que no avanzamos, pero hemos logrado mucho hasta el momento. Muchas gracias, Esperanza. Michael, no sé si querés hacer unas palabras de cierre. Primeramente, agradecerle a cada uno de ustedes por su tiempo, que yo sé que es muy valioso. El que estemos en esta reunión no quiere decir que nosotros no tengamos nada que hacer, tenemos obligaciones y se demuestra que verdaderamente tienen interés en apoyarnos y de verdad les agradecemos de corazón y esperemos que más gente se nos una y vean la gravedad del asunto y que esto es una lucha global a nivel de universidad, ¿verdad? Por los derechos laborales. Llegamos al final del podcast del Zapato Aprieta. Agradecemos muchísimo a Esperanza, Michael y Olga que sacaron de su tiempo para participar de este podcast. Es importante decir eso, ¿verdad? Porque claramente en su jornada laboral no se les da permiso para poder participar de estas actividades. Así que les agradecemos muchísimo y unirnos en su voz de lucha para acabar con la tercerización. Creemos desde el proyecto de investigación que es un lazo que viola los derechos laborales de las personas y por consiguiente se debería cambiar esta lógica neoliberal de contratación que se está dando dentro de la universidad. Agradecer también a Catalina Arce por el apoyo en la investigación que estamos realizando y a Gloriana Rodríguez por la realización de producción de este podcast. Agradecer también a los estudiantes del Comité en contra de la tercerización en la Universidad de Costa Rica, que se están organizando para continuar la lucha. Así que les escuchamos en otro capítulo del Zapato Aprieta del Instituto de Investigaciones Sociales.